Gracias por la presentación, apreciados oyentes. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes en esta oportunidad. Esperamos en el trayecto del seminario o la conferencia poder dar satisfacción a todos ustedes con respecto a la explicación y a la exposición de esta temática titulado El servicio como tendencia circular del siglo. Primero, vamos a dar algunas definiciones de conceptos. Ustedes deben entender que servicio, como lo entendemos o hasta como el diccionario lo define, es dar apoyo o dar asistencia a alguien que lo espera. Pero hay otras definiciones que tenemos que aclarar también en este punto porque ¿por qué el servicio como tendencia circular del ciclo? En primer lugar, ya hemos definido el servicio. Tal vez una definición muy doméstica del servicio es dar a otro lo que el otro espera de mí. ¿Ok? Ese servicio. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una inclinación, una propensión, un inclinarse a algo de forma natural. Y en el mundo, por las circunstancias históricas, sociales, por las presiones culturales o por las presiones, sí, sociales que también van generándose en el decurso de la vida, se van surgiendo o van generando ciertas tendencias de conducta. Ahora, hablando de tendencias, ustedes conocen muchas tendencias que ocurre en el mercado, que ocurre en la administración, inclusive en la contabilidad. Esas tendencias se les conoce como escuelas algunas veces cuando se consolidan, y cuando no se consolidan son pasajeros. En otras palabras, tendencia podríamos comparar a moda. Pero ¿por qué tendencia circular? Y yo creo que ese es el punto básico sobre el cual va a primar toda la temática. Tendencia circular, ya ustedes conocen un círculo, ya los griegos decían que el tiempo o hablaba del eterno retorno, en fin. Entonces, para que ocurra una tendencia circular o para que ocurra la operación elíptica de algo, tienen que ver al menos dos variables. Y en el servicio existen dos variables. Uno es el servicio, ojo, como dar a otro lo que quiere. Eso parte de mí. O sea, yo le doy en tanto él quiere. El otro es el servicio que lo doy o le doy al individuo porque el individuo al necesitarlo, yo veo que él no puede adquirirlo, pero entonces yo le doy sin esperar nada a cambio. El primer servicio es yo le doy esperando un cambio. El segundo servicio es yo le doy sin esperar ningún cambio. Entonces, entre esas dos variables se ha movido el servicio en todos los tiempos y en todas las épocas, porque el servicio siempre ha sido una necesidad desde la creación del mundo. El hombre ha pasado su vida sirviendo o ha pasado su vida destruyendo. Y hoy nuestros tiempos no son ajenos a esa conducta y a ese comportamiento. De allí que hablaremos dentro de poco lo que es egoísmo y altruismo. Entonces, por eso es circular, ¿de acuerdo? Porque va de uno a otro lado, moviéndose de acuerdo a los intereses que existen o de acuerdo a las voluntades que se desarrollan. Ahora, ¿por qué del siglo? Es que este siglo tiene unas características muy singulares que no tuvieron otros siglos. Como que la naturaleza está siendo golpeada y los resultados no solamente lo estamos viendo, sino que ignoramos sus resultados y seguimos golpeando a la naturaleza. Pero no solo hablo de la naturaleza física y biológica, también hablo de la naturaleza humana, social. Vemos conductas y comportamientos, vemos movimientos, vemos minorías, a veces reclamando lo irreclamable, pero bueno, por los derechos de la democracia, porque la ley lo requiere, porque tenemos que atender al otro, tenemos que ceder a muchas cosas que a veces no nos parece, pero tenemos que aprender a convivir. Por eso vivimos un ciclo interesante titulado o nombrado de acuerdo a las corrientes, pero especialmente por los filósofos,
como la época de la posmodernidad, en donde la impresión, el esplendor, el color llaman la atención. La más media se preocupa en captar la atención, llama la atención. Es un siglo interesante porque es un siglo que captura el interés humano recurriendo a un sinnúmero de instrumentos tecnológicos por un lado, pero lastimosamente manipuladores del individuo. Y así es como nos encontramos en este siglo, y en este siglo es donde nosotros unos estamos estudiando administración y el marketing está muy asociado a esto, y otros nos dedicamos a enseñar, a repetir lo que otros ya lo han dicho, o a reflexionar, conduciendo el pensamiento de las personas hacia una profundización en diversas temáticas. En este caso es el servicio. ¿De acuerdo? Dijimos que es circular porque hay un intercambio de época entre el hacer porque el otro lo quiere o el hacer porque yo necesito que él haga lo que yo quiero. En otras palabras, como dije hace un momento, entre servir porque espero algo a cambio, que es una opción, y servir sin esperar nada a cambio. Eso lo hemos titulado como egoísmo y altruismo. Bien, servir por egoísmo. Cada día notamos eso en el mercado. ¿Por qué me atiende bien la jovencita que va a venderme un celular y me va a también a contratar con una línea telefónica? ¿Me atiende bien porque me quiere a mí o me atiende bien porque desea venderme un producto? ¿Por qué se comportan bien en las tiendas la gente? ¿Por qué nos tratan, nos saludan al entrar y al despedir nos dicen, regrese otro día que con gusto le atendemos? ¿Por qué? ¿Es que me aprecia como persona o está apreciando mi billetera? ¿Por qué cuando vamos inclusive a algunas iglesias, a la entrada hay gente dándonos una cordial bienvenida y una sonrisa agradable, y a veces a la salida también se encuentran esas mismas personas para darnos el saludo, a veces un besito en la mejilla? Bueno, hoy con el coronavirus no pueden hacerlo, pero luego nos están también recordando para regresar a la siguiente reunión. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué haces las cosas tú? ¿Por qué? ¿Porque esperas algo a cambio? ¿O no esperas algo a cambio? Lo das sencillamente porque te nace el espíritu generoso de querer dar. Entonces, si nosotros evaluamos el egoísmo, vamos a encontrar unas actitudes diferentes en los individuos, y especialmente es un trasfondo. El egoísmo no lo vemos en concreto y tampoco podemos decir, este señor me sirve porque quiere mi billetera, este señor me sirve sin esperar nada a cambio. No podemos decir, no podemos identificarlo, no lo vemos materializado, pero lo intuimos. Pero ahora, yo, como vendedor, sí lo sé, y yo puedo abrir mi corazón, abrir mi mente y confesarte y decir que mis características personales de vendedor es que me interesa tu dinero, me interesa tu billetera, el resto no me interesa. Si por conquistar tu billetera tengo que sonreír, tengo que tratarte bien, tengo que venderte una imagen dulce de lo que tengo, lo hago, pues voy por tu dinero. Y al parecer, pareciera, disculpen la redundancia, que este mundo se conduce en esa dirección. No hay nada que el ser humano haga sin estar esperando algo a cambio. ¿Por qué el mundo se mueve de ese modo? Lo intuimos. Hay veces nos parece palparlo. Otras veces es de una manera tan sinvergüenza que sí podemos visibilizarlo. Miren, hay tres tipos de egoísmo, o al menos así la teoría clasifica el egoísmo. Existe el egoísmo psicológico, existe el egoísmo filosófico y existe el egoísmo moral.
El egoísmo psicológico es aquel egoísmo que lo manifiesto como persona y mi propósito es conseguir todo lo que quiero a como dé lugar, sin esperar y sin dar puerta abierta para que alguien me quite el privilegio de disfrutar y gozar lo que yo quiero. Esto participa de un criterio, una filosofía pesimista. Me pongo a pensar que los demás me pueden quitar, entonces yo me adelanto. O si veo competencia a mi lado, yo quiero conquistarlo primero. Es egoísmo psicológico. Es un egoísmo que se manifiesta en los individuos y ese egoísmo tiene raíces en la codicia y tiene como hermana la envidia. Si no codiciaras algo, no lo procuraras, pero no tendrías envidia si es que alguien tiene algo que tú quisiste, si no tuvieras codicia, y ahí se despierta el egoísmo. Entonces, el egoísmo, la codicia y la envidia es una trilogía que participan juntos, generando ambientes de bienestar en los que lo propenden, pero un ambiente de malestar en aquellos que son perjudicados. Pero, y aquí viene el pero, las mayorías no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es un carácter subjetivo, es un carácter metafísico. Yo, en tanto vendedor, lo uso como un instrumento de sagaz, con la capacidad que deseo de conquistar tu billetera. Tú no lo sabes y no lo sabrás. Aunque, aunque intentes intuirlo, es más, pronto lo olvidarás, porque lo que se ve es lo que nosotros evaluamos, no lo que no se ve. Entonces ese egoísmo personal se manifiesta de muchas maneras. Inclusive algunos tratadistas dicen que ese egoísmo muchas veces se reviste de altruismo. En otras palabras, como el camaleón cambia. Imagínense, por ejemplo, ellos ponen un ejemplo, dicen, el soldado que está en la guerra, al ver que una granada cae cerca de su pelotón, él se tira para cubrir con su cuerpo a sus compañeros. La granada revienta y él muere. Y todos dicen, eso es un acto altruista. Pero estos defensores del egoísmo no, dicen, no es un acto altruista, es un acto egoísta. ¿Y por qué? Hay un secreto en la mente que trabaja a velocidad vertiginosa y estos defensores dicen que el soldado prefirió morir a pasar la vergüenza de vivir siendo culpable de haber sido o haber causado la muerte de sus compañeros al no protegerlo. Entonces es un acto egoísta. ¡Wow! Uno se queda pensando, pero cierto. Yo no lo había eso imaginado antes. No, ni lo había pensado siquiera. La persona que va a vender o crea un negocio, ¿lo hace realmente por servir? No, dicen ellos, no lo hace por servir. Lo hace por su disfrute propio, por su necesidad propia de sentirse bien, de sentirse realizado. La búsqueda de éxito, dicen, es egoísmo, egoísmo puro. Oiga, y entonces, ¿en qué momento no hay egoísmo? No, dicen ellos. Egoísmo, todos los actos humanos son egoístas, pero yo no puedo aceptar eso, no, yo no. No puede ser, no puede ser que todo sea egoísta. Sí, todo es egoísmo. Bueno, quién sabe, no podemos definirlo todavía mientras no entendamos qué es el egoísmo filosófico. El egoísmo filosófico es una dimensión de la moral en donde se considera como aceptable todo lo que es bueno, todo lo que beneficia a la humanidad. Ahí vamos ya a una teoría filosófica, a una teoría que justifica las cosas. Todo es bueno en función a la necesidad y al requerimiento.
Aparentemente no hay ninguna palabrita fea como lo hay en el egoísmo psicológico. Pero bien, entonces allí encontramos nosotros elementos muy importantes. Por ejemplo, una persona que defiende mucho el egoísmo filosófico, o defendía, porque ya ella hace muchas décadas que ha muerto, es Ayn Rand. Ella escribió algunos libros, entre ellos Atlas, y en donde ella manifiesta que el egoísmo es una necesidad real, es racional, dice ella, es racional. Ella incluso ataca los actos generosos porque son falsos, son hipócritas, dice ella. No soporta, dice, la moral cristiana, porque la moral cristiana es débil, es de borrego. No. Nosotros tenemos que luchar por una causa y hay que defenderla, y eso va a hacer bien a los demás. Por ejemplo, dice ella, cuando yo hago un negocio, ¿acaso no es para el bien de los demás? Yo genero empleo, ¿acaso no es el bien para los demás? Pero aunque yo genero empleo por mi egoísmo, estoy haciendo bien a los demás. De modo que el egoísmo encuentra su justificación filosófica y aparentemente es correcta. Entonces, en este mundo no existe tales versiones de socialización, de ayudar al prójimo. La mejor manera de ayudar al prójimo es ayudándote a ti mismo. En otras palabras, crece, prospera, que en tu prosperidad los demás se van a beneficiar. ¿Qué mejor servicio que eso? Ella llegó a afirmar que no se requiere ayudarle a los pobres y a los necesitados, porque eso es perjuicio. Va en prejuicio de la nación, en prejuicio de la familia. No, nada. Lo único que tenemos que hacer es que te preocupes por ti mismo, que preocupándote por ti mismo, los demás se van a beneficiar. En otras palabras, si tú trabajas y recibes un sueldo, ese sueldo lo vas a consumir. Y ese consumo va a ser en el mercado de la esquina, va a ser con el sastre, va a ser con la tienda de alimentos, va a ser turismo, va a ser un viaje. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tú ganas tu sueldo y con eso otros se benefician. No tienes que hacer una labor especial. Bueno, Ayn Rand fue una mujer que no tuvo hijos, nunca se casó. Y uno pregunta algo, ¿saben por qué? Y yo sobre todo me pregunto eso porque sus biógrafos dicen que no quería tener hijos porque no deseaba compartir con nadie lo que ella ganaba. Pues bien, ante eso yo me pongo a razonar y digo, ok, no quiso compartir con nadie. Pero miren, Ayn Rand fue una expositora, escritora, ganó mucho dinero, una de sus obras se llevó al cine y con eso recibió también una millonada de dólares. Al morir, no tuvo herederos. ¿Quién recibió entonces todo ese dinero, toda esa herencia, bajo el principio de que no hay que darle a nadie nada, ni tampoco debió haberse quedado con herencia? Pero saben, la herencia de las personas que mueren en los Estados Unidos, y creo que también por aquí por Latinoamérica es lo mismo, y mueren sin dejar herederos, todo eso vuelve al Estado. Pero entonces, ¿qué pasó con ella? Dejó un testamento y le dejaba a uno de sus principales administradores y gestores de su marca, de su imagen, le dejó toda la herencia para seguir administrando los bienes y los recursos que ella dejó, entre eso explotando su bagaje cultural y libresco. Entonces, ok, preocúpate por ti mismo, que preocupándote por ti mismo vas a preocuparte por los demás. No repartas nada, que ellos cada quien luchen por lo suyo. Pero a su muerte demostró lo contrario, porque a su muerte los bienes quedaron para otros, compartir. Entonces hubo una incoherencia en Ayn Rand que defendió el egoísmo filosófico. Bueno, no fue la única. También ahí entra Adam Smith, ¿no? El padre de la mano invisible,
de que el mercado corrige todo, no tenemos que preocuparnos por nadie más. Y la moral debe conducirnos a ese estilo de preocupación por uno, que lo demás se mueve solo. Pero ni aún así, yo creo que entendamos un poco más el egoísmo en el sentido moral. Y ahí completamos la trilogía del egoísmo. En el sentido moral, el egoísmo viene a ser que yo debo preocuparme por los demás en tanto y cuanto yo tenga lo mejor. O sea, como que suena un poquito más social, ¿no? Es más ético. Me preocupo por los demás. Gana, disfruta, pero en tanto y cuanto yo me lleve la mejor parte. O sea, soy bueno. Te doy. Te comparto. Pero a condición de que yo me lleve la segunda parte. Ya hay un poco aquí, ya podemos ir redondeando con el egoísmo psicológico inclusive, ¿no? Y ya dándole razón un poquito también al egoísmo filosófico. Entonces, mira, yo quiero que estés bien. Yo te contrato. Te ofrezco un buen sueldo, pero a la vez te capacito. Y te digo, mi querido amigo, hemos crecido mucho. Gracias por tus servicios, pero quiero enviarte a Cuba a aperturar un negocio nuestro. Ya tú conoces nuestras características, conoces nuestra visión, conoces nuestra misión y nuestros valores, y yo creo que tú podrás. Ok, yo le envío a Cuba, le aumento el sueldo, le pago casa, el traslado de sus cosas hasta Cuba, o si no, sencillamente ningún traslado y le pago todo lo que compre allá. Eso está bien, que estoy compartiendo. Pero ojo, yo estoy ganando más. ¿Mm? Entonces, ¿qué es? Ese es el egoísmo moral. Comparto con los demás en tanto yo me lleve lo mejor. ¿Bien? Pero realmente, apreciados oyentes, y sé que me están escuchando en varios países, entonces el altruismo, entonces el servicio como tal, como nosotros lo hemos deseado, existe. Hasta aquí hay un tipo de servicio. El servicio en tanto cuanto yo me beneficio. Eso está bien. Vemos que las empresas crecen, que se desarrollan, que se vuelven internacionales, transnacionales, multinacionales, pero todo está asignado por el egoísmo. ¿Habrá un rinconcito para el altruismo? Hablemos pues un poquito del altruismo. ¿Todos los actos del hombre son altruistas o son egoístas? ¿Todos los actos de servicio son egoístas o son altruistas? Miren, apreciados oyentes, ¿qué es el altruismo? Es ofrecer al otro un bien, una habilidad o un acto sin esperar reciprocidad. Ese es altruismo. O sea, doy sin esperar nada a cambio. Tal vez un trasfondo filosófico, religioso que encontramos en este altruismo es esa cita bíblica que se refiere a Cristo, que Él dice que lo dio todo sin esperar nada a cambio, que Él murió sin esperar nada a cambio, y más bien su oración en la cruz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Existe, la pregunta es, ¿existe un rincón en la humanidad donde se desarrolla el altruismo en el trasfondo, donde se desarrolla el servicio en el trasfondo del altruismo? Es una pregunta interesante que tenemos que respondernos. Miren ustedes, hicimos una investigación en Costa Rica para descubrir el modelo gerencial en valores en el país de Costa Rica. Para eso, era teórico, tuvimos que tomar varias fuentes y se tomaron 4 fuentes para evaluar. La primera fuente era una selección de valores recogida por un diario
principal de Costa Rica, que él publicó con el título Los valores del ciudadano costarricense. Eso fue una fuente. La otra fuente fue de una revista económica en donde publicaba los 25 empresas transnacionales que están en Costa Rica. Entonces, de esas 25, se escogió sus valores. Esa es la segunda fuente. La tercera fuente se lo detectó en un libro titulado Idiosincrasia del costarricense. Tercera fuente, ¿no? Y la cuarta fuente se escogió de la literatura existente sobre los valores deseables. 4 fuentes. Y se analizó de eso cuáles serían los valores más practicados por el ciudadano o el gerente costarricense. La forma de cómo ir uniendo era decantando, ir comparando valores en los 4 grupos semejantes, y los semejantes se iban descartando. Después se llegó a 9 valores comunes, y de los 9 valores comunes para seleccionar el principal, se fue definiendo cada valor. Y luego que se definió cada valor, con ese conocimiento se fue comparando. Entonces se fueron uniendo valores por su definición, parecían semejantes, o unas dependían de otras, o unas derivaban de otras. Al final quedaron 3 valores. ¿Cuáles eran esos 3 valores? Era el altruismo, la solidaridad y el servicio, que se practica en la gerencia costarricense. Pero se tenía que quedar uno, con uno solo. Se hizo un análisis más profundo, se revisó más teoría, y entonces se descubrió un valor, pero un valor manifestado en los 3 y en niveles diferentes. El altruismo como un concepto filosófico, la solidaridad como un concepto intermedio de valor entre lo filosófico y lo concreto. O sea, el altruismo era metafísico, la solidaridad tenía mucho de misterio, pero algo de comprensión, entonces estaba intermedio. Y el servicio quedaba como algo concreto, más definido, más práctico, más observable, más medible. Entonces los 3, miren, quedaron en ese punto. Entonces el servicio, por ser más medible, se le tomó como el valor más practicado por la sociedad costarricense. Y por supuesto luego se hizo definiciones y se sacó un modelo muy interesante del servicio gerencial. Pero por supuesto, el servicio siempre dentro de los temas que tratamos, de egoísmo y altruismo, no definimos si es egoísta o altruista el servicio, pero algo detectamos en la investigación. En la investigación observamos nosotros algún aspecto interesante. Cuando se trató el altruismo, lo vivimos el altruismo en 3 conceptos interesantes, en 3 conceptos. Y se tomó las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Miren, en las 3 virtudes teologales encontramos una forma de definir el altruismo, y encontramos que no hay altruismo sin fe. No hay altruismo sin esperanza. No hay altruismo sin amor, sin piedad. Se tienen que dar las 3 o no hay un excelente altruismo, porque las 3 se autorregulan a sí mismas. Y también hay que entender que allí también se descubrió que el amor no es el concepto que nosotros comúnmente tenemos. El concepto que nosotros tenemos es un concepto distorsionado. Amor, ¿qué es amor? Mayormente la gente común ridiculiza este término, y amor se lo confunde con el amor libre, con irse a la cama, con tener un goce y un placer momentáneo. Y si alguien, y ustedes me darán la razón, muy poca gente habla del amor, más o mayormente lo cambian por piedad, por bondad, y no el amor. ¿Y por qué en el documento escogimos el amor? Porque era más fuerte, más firme. Y llegamos al idioma griego.
Y descubrimos que en el idioma griego hay 4 palabras para definir el amor. Y vean ustedes, para que se den cuenta que el amor puede ser egoísta o el amor puede ser altruista inclusive, así como el servicio puede ser egoísta o puede ser altruista. Primera definición, filos. Filos en griego es el amor fraternal, maternal, paternal, filial. O sea, en otras palabras, yo amo a papá porque papá me ama a mí. Yo amo a mamá porque mamá me cuida. Yo amo a mi hermano porque es mi hermano y no amo a otro porque no es nadie. Es egoísta porque espera algo a cambio. Estaba Eros. Eros tiene que ver con la atracción sexual, sin llegar, por supuesto, al clima de eso, pero tiene que ver con el deseo, el buscar la enamorada, la novia, el buscar a la esposa, el amar a la esposa, ese es el amor erótico. Pero miren, yo amo a la novia porque la novia me ama, yo amo a la esposa porque la esposa me ama. O me devuelve, me corresponde, y si no me corresponde, pues busco otro a quien me ame. Entonces, ¿dan cuenta? Es un amor egoísta porque espera a cambio. Luego está epitumia. Epitumia es el amor carnal, el sexo. ¿Mm? Voy a practicar sexo porque espero placer para mí. Espero complacerme yo. Complacer al otro es un elemento secundario. Pero nota ahí, estos 3 conceptos de amor son egoístas. Estos 3 conceptos de servicio, mira, por eso decía yo que es una tendencia circular porque puede estar en un lado y puede estar en otro lado. Y en cada época resucita uno, muere el otro, y cuando el otro vuelve a resucitar, el otro vuelve a morir. Y así estamos, como el péndulo. Sin embargo, el cuarto, ágape, que también se traduce al castellano como amor, era el amor puro, cristalino, el amor que se brinda sin esperar nada a cambio. Wow, entonces dijimos, esos 3 primeros amores pertenecen a la tienda del egoísmo y el cuarto amor pertenece a la tienda del altruismo. Entonces, cuando sirves con altruismo, estás sirviendo con fe, esperanza y amor. Y el amor es el servicio desinteresado. Es aquel tendero que te sonríe en la tienda y también te sonríe en la calle. Te abraza por tu billetera y también te abraza por tu necesidad. Ese es altruismo. ¿Y hay gestos altruistas en la humanidad? Vamos a seguir eso más adelante. Pero entonces entramos al liderazgo nivel 5. El liderazgo nivel 5 es una temática, una propuesta teórica, un descubrimiento de una investigación propuesto por Jim Collins y escrito en un libro llamado Empresas que sobresalen, porque unas sí pueden mejorar la rentabilidad y otras no. Liderazgo nivel 5 propone el servicio como un modelo de desarrollo empresarial y gerencial. Y Jim Collins habla de muchos personajes interesantes, de personajes que no les gusta exponerse en la televisión, no les gusta ser aplaudidos, no les gusta que sus nombres circulen, son gente hasta cierto modo tímida, pero que en su interior, después del descubrimiento de la investigación, él descubrió que hay un corazón dispuesto a servir. Y ellos mismos acuñan la frase que mejor se vive sirviendo que no haciéndolo, que el servicio produce más tranquilidad, menos estrés, menos preocupaciones, preocupándose por los demás. Entonces, el liderazgo nivel 5 propuesto por Jim Collins como que se acerca y apoya al nivel del altruismo que nosotros estamos hablando. En tal modo, él establece que nuestra visión y nuestras misiones y nuestros valores deberían ser embetunados, barnizados por un tipo de servicio que trascienda, que pueda no solo atender bien a un cliente, sino que deje al cliente el sabor del servicio para que él repita con otros lo mismo. ¿Que va a volver al negocio? Claro que va a volver. Necesitamos que vuelva y eso no es malo, pero vuelve con una filosofía, no vuelve por una necesidad. Ese es el punto.
Vuelve porque en su mente está impregnado el servicio desinteresado que nosotros le hemos dado. Y después de todo, la aceptación de devoluciones está muy relacionado a ese tipo de servicio. En cambio, la no aceptación de devoluciones está muy relacionado al servicio egoísta. Entonces conviene, por el tiempo no podemos abarcar mucho, pero entonces conviene leer un libro como la de Jim Collins, Empresas que sobresalen. ¿Por qué unas prosperan mejor su rentabilidad que otras? Entonces, a la pregunta, ¿todos los actos son egoístas? Y es que hay un sector empresarial, lastimosamente, que entienden que todo es egoísta, que no hay nada altruista. Pero entonces nosotros vamos como un nuevo ejército a decir que sí hay altruismo todavía en los corazones de los hombres. En los corazones de las empresas hay altruismo. Por eso, cuando Milton Friedman dijo que la empresa está para lucrar y que los servicios de bien es del Estado, se le antepuso otros dos premios Nobel. Uno es Sem, en que le dijo, o él mismo acuñó esta frase, que los negocios deben tener cara humana, las empresas deben tener un rostro humano, el comercio debe tener un rostro humano. Si analizamos ambas ideas, por supuesto que de decantando vamos a llegar casi a las mismas conclusiones, pero el asunto no está en los resultados, el asunto está en las motivaciones. Allí busquemos las razones de nuestras prácticas cotidianas, de nuestra conducta. En las motivaciones hacen la diferencia. ¿De acuerdo? Las motivaciones egoístas terminan rápido, con una tensión. Las motivaciones altruistas permanecen en el tiempo. Y donde quiera que vea a mi cliente, estoy con mi cliente y sirviendo a mi cliente, atento con mi cliente y saludando con mi cliente. Esos son empresas que perduran. Bien, sigo con esa pregunta y respondiendo a esa pregunta. ¿Existen espacios de altruismo? Ya nos dice nivel 5 que sí hay. Pero también quiero contar la experiencia pasada en la misma investigación que les comenté, hicimos en Costa Rica para proveer y ver si realmente el servicio es altruista o egoísta. Llegamos nosotros a la fábrica El Ángel. La fábrica El Ángel está a más o menos de hora y media a 2 horas de San José de Costa Rica. Está en las alturas, cerca a un volcán llamado el Poás. Ahí se ubica Fábrica El Ángel. Fábrica El Ángel fue creada por 20 socios de diversos países y profesionales, algunos médicos, otros economistas, contadores, administradores, ingenieros. Pero algo les unía a esos 20 inversores, les unía una fe, no eran cristianos. Esa fe les pedía que ellos sirvan al pueblo sin esperar nada a cambio. Entonces, por su misma fe, se unieron de diversos países, llegaron a Costa Rica y buscaron un lugar. A 2 horas encontraron un lugar llamado Chinchona. Chinchona, un lugar agrícola, campesino, que producía algunos productos interesantes. Allí instalaron su fábrica. ¿Cuál era la mentalidad de los fundadores? Era contratar gente del mismo lugar para buscar el desarrollo de la zona de Chinchona. Les asignaron un sueldo, les enseñaron el trabajo, hicieron una política de amistad con los trabajadores. Aquí nadie es mayor. Jefes y trabajadores son el mismo nivel. Yo los conocí a ellos el año 2014, pues estaba concluyendo mi investigación. Y a través de la prensa llegué a descubrirlos y llegué a ellos. Es que, ¿qué decía la prensa? Estoy hablando del año 2014. La prensa estaba informando de que la fábrica El Ángel estaba empezando a copar el mercado nacional. Y contó la historia. Y ahorita escuchen la historia.
La historia es la siguiente. Ellos se instalaron aproximadamente el 2005 en Cinchona. El año 2009 ocurrió un terremoto específicamente localizado en esa zona que destruyó la fábrica. Los 300 trabajadores se quedaron sin empleo. Sin embargo, la actitud de estos empresarios reunieron a los trabajadores y les dijeron, señores, dennos plazo 3 meses, vamos a reinstalar la fábrica en otro lugar y ustedes volverán a ocupar sus puestos. Y otra noticia hermosísima. Señores, en estos 3 meses que ustedes están desocupados, no se preocupen, sus salarios seguirán recibiéndolos puntualmente. Señores, en 3 meses nos vemos. Señores, en 3 meses se vieron. No esperaron 3 meses. Cuando ellos empezaron a trasladar los equipos de la zona afectada a unos 5 kilómetros más allá, un poquito más lejitos, y ellos estaban trabajando, los 20 estaban trabajando, uno de los empleados les miró y fue a comunicar a los 300, y los 300 vinieron como una película, a tropel, a ser parte de la resurrección de la fábrica El Ángel. Ellos cargaron, ellos construyeron las paredes, ellos pintaron, ellos trabajaron el fierro, trabajaron todo, los 300. Y no sé por qué pusieron 300, ¿no? No sé si por los 300 espartanos o por los 300 de Gedeón, pero eran 300 empleados. En 3 meses, Fábrica El Ángel, estoy hablando de más o menos el año 2009, sí, casi a fines, porque esto fue en septiembre, más o menos a fines del año 2009 para empezar el 2010, Fábrica El Ángel estuvo funcionando. Yo tuve la oportunidad de conocerlos el año 2013. Entrevisté a los trabajadores y eran trabajadores felices, contentos, identificados con sus jefes. Y algo más me enteré allí. Los trabajadores me dijeron, está aquí nuestro trabajo garantizado. Y más, si yo me voy por vejez, por jubilación, mi puesto es hereditario. Entonces, con esas historias, con esos testimonios, yo pregunté a los líderes de ese momento. Y ellos me dijeron que su política es esa, se instalaron en Cinchona para ayudar a la comunidad y su propósito no es ganar, sino es servir. Oigan, señores, les digo, pero ustedes, ¿por qué no se hacen conocer? No publican todo esto, no escriben un libro, ¿por qué no cuentan? Y ellos me dijeron, señor, nosotros somos una empresa que trabaja por la gente y no necesitamos que nadie nos haga publicidad. Es más, la vez que la prensa nos publicó, nosotros nos enojamos y pedimos que por favor sacaran de la prensa todo esto. ¿Pero por qué? Les digo, a nosotros nos interesa trabajar y servir. Lo demás no nos interesa. Oigan. Le digo, ¿y tienen alguna agencia en Perú? Sí tenemos. ¿Los puedo conocer? Dependerá de ellos. Señores, imagínense ustedes, mi corazón recuperó fe en la humanidad. Creo que sí es posible que haya un servicio altruista. Y es por eso que yo quiero leerles algo interesante, una cita interesante. No somos los únicos que enseñamos el servicio altruista, señores. Hay una nube de gente que habla y en conferencias habla sobre esto. Por ejemplo, el octavo hábito de Covey habla mucho del servicio altruista. De modo que si no descubrieron estas diferencias, un buen motivo para que ustedes se lancen a una investigación del mismo tipo. Quiero leerle la cita de Elena G. de White, que escribió en El deseo de todas las gentes. Ella es una mujer cristiana. Ella escribe lo siguiente, dice, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que nos sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja en el bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite este elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales,
y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y al arbusto, y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para el beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Todo da, dice ella, excepto el egoísta corazón humano. Pero significa que no podemos cambiar. En el libro La Paradoja, el autor hace hablar a la enfermera y la enfermera dice, no puede ser. No puede ser que yo al nacer fueron unas manos las que me atendieron. No puede ser que yo irme al restaurante son unas manos ajenas y extrañas que me sirven. Que en el hospital, cuando esté enfermo, son otras manos. No puede ser que yo no reconozca la capacidad del ser humano para servir. Y Gabriela Mistral tiene una poesía muy linda para el servicio. Todo sirve en la naturaleza. Sirve el sol, sirve la luna. Sirve el animal, sirve las corrientes de las aguas. Sirven todos. ¿No es bueno que nosotros entonces sirvamos? Sirvamos con el espíritu altruista, con el corazón dispuesto a recuperar a la humanidad de ese hoyo hondo para salir, con esa actitud de rescatar un corazón cuando viene a comprarme un producto. Ese es un servicio altruista. Y existe, señores. Tengo fe que esto es real. Y es por eso que quiero concluir esta disertación diciéndoles, muchachos, señoritas, profesionales de todo tipo, hombres y mujeres, el mundo está sediento de servicio altruista, está sediento de amor. Y esa poesía servir, es claro que tenemos que tenerlo. Odio y hay bastante en la tierra, bastante rencor. Lo que se necesita es amor, mucho amor. Cuando lleguemos a este nivel, apreciados jóvenes, ahora sí con honestidad podemos orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Danos el pan como nosotros también lo damos. Y perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos. Tendremos cara para hacerlo. Gracias, señores. Me gustó estar frente a ustedes. Que sean bendecidos este día. Y si hay alguna pregunta, estoy a la espera.